Noches a todos, porque más o menos cuando estaréis viendo, escuchando esto, yo creo que va a ser el jueves por la noche. Bienvenidos a, bueno, una pequeña locura que se nos ha ocurrido aquí al amigo Javi y a mí, una charlita, ¿vale? Una charlita entre traders, entre apasionados y, bueno, en este caso Javi, profesionales del mundo de la inversión. Estamos aquí tomando un café tranquilamente y, bueno, pues vamos a, igual que muchas veces tenemos conversaciones sobre diferentes tipos de activos, estrategias y demás, pues queremos compartirlas con vosotros de vez en cuando. Vamos a tener de momento una primera charla, vamos a ver qué tal estamos y qué tal os gusta y, bueno, si la cosa va fluyendo tendremos más sesiones en público, por decirlo así, y si no, pues seguiremos disfrutando de nuestros simposios en privado. Por cierto, hola Víctor Galán, por si algún día te animas. Entonces, Javi Alfayate, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, y estaba expectante de este encuentro. Sí. Este encuentro, sí. Todo bien. Esto es diferente a los amigos de Alfayate, que de vez en cuando tenemos en los canales de Javi, muy diferente de los consultorios que nos habéis visto mil veces en radios, en teles y demás, o incluso en Twitter. No, esto es simplemente, pues, dos colegas apasionados hablando de lo suyo, ¿vale? Entonces, quería empezar por un tema, ya que estamos a comienzo de agosto de 2025, veranito, hemos pasado un julio curiosete. Parece que ya el tema de los aranceles se está, ¿cómo se llama?, aclarando en cierto punto. Las cosas parecen más tranquilas, aunque también nos hemos ido de vacaciones, pero ¿cómo ves agosto? ¿Cómo ves agosto en cuanto a estacionalidad? Javi, ¿qué nos dicen los datos? Normalmente verano suele ser buen momento para el oro, no está respondiendo mal, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo agosto, incluso septiembre, a nivel estacional? Bueno, la estacionalidad hay que tratarla. Al final son, a ver, cómo decir, sucesos estadísticos, ¿no? Lógicamente, con sus porcentajes de acierto. Pensar, ¿no? O, no sé, que los últimos 3 veranos, por ejemplo, ¿no? O 3 agostos ha bajado la bolsa, pensar que este cuarto va a bajar la bolsa, pues bueno, es una forma, ¿no? Quizás de plantear una estrategia, pero cuidado porque no es, lógicamente, no es seguro, no es 100% como cualquier Sí, estrategia, ¿no? no es una ciencia exacta. Claro, entonces, claro, ¿cómo lo planteamos o cómo yo lo hago, ¿no? Pues, oye, me elaboro un sistema al final que me dice cuáles son los meses más propicios, ¿no? En los diferentes activos. Al final, pues, poquitos activos, con 4 activos, es decir, un S&P 500, un Nasdaq, unos bonos y un oro, por ejemplo, que las mencionaba antes, pues ya está. Me miro a ver qué combinaciones, porque claro, aquí las combinaciones son muchas, son muchos meses, 12, 4 activos. Por lo tanto, bueno, tampoco es que sean millones de combinaciones, obviamente, pero, bueno, como digo, diferentes activos, 4, diferentes meses, 12. Bueno, lo que nos dicen los datos es que, efectivamente, en verano hablo del 1 de julio, que del 1 de julio hasta el 31 de agosto a 1 de septiembre, lo interesante es el oro. Claro, esto, que el oro sea lo interesante o sea el activo que más gana, no quiere decir que el resto no gane, ¿vale? Lo que pasa es que suele ganar menos. Digo, cuando suele ganar menos, esto es un estudio que yo he hecho en 25 años. Y a lo mejor los próximos 25 años son iguales, pues no, o son parecidos, ¿vale? Pero todo esto que ocurre de la estacionalidad, o sea, decir, es por algo. Al principio se manejaba mucho con las materias primas, con los cereales, pues cuando crece el cereal, cuando se planta, cuando se recoge, la estacionalidad de las estaciones, ¿no? Esto, bueno, pues también funciona en activos financieros. Curioso, ¿no? Dicen lo del oro que es por las bodas indias, que se casan, sí, hay historias para todo, que se casan. Hombre, a la hora de formar excusas te encuentras de todo, Bueno, porque es la hostia. eso dice, ¿no? Que se casan pues en verano y entonces a esta gente le debe gustar mucho el oro. Y entonces, bueno, pues, a ver, pensar eso, ¿no? En realidad, el gran demandante de oro es el Banco Central. No, pero vamos, a ver. Claro. O sea, A ver, pero la patronimia está ahí, es decir, los patrones están porque, por ejemplo, hay muchas veces que lo que decimos, lo típico de
lo de los cierres fiscales y tal, que siempre hay algunos cambios, o el patrón de fin de mes, o sea, es decir, esas cosas están. Otra cosa es que a lo mejor el efecto sea lo suficientemente fuerte para el time frame o el tipo de, ¿cómo se llama? El tipo de inversión que tengamos cada uno y que pues, se puede aprovechar esa ventaja estadística o, como tú decías, pues que aparezca en ese momento, porque la estadística es lo que es, o sea, no, se supone que tienes las cartas un poquito a tu favor, pero no quiere decir que te vaya a salir siempre la mano buena. Claro, eso es. Pero es curioso lo que comentas, porque en Bitcoin también hay estacionalidad, o teóricamente también hay estacionalidad. De hecho, tenemos una estacionalidad doble. Está lo de los famosos ciclos, no sé si lo sabes, creo que alguna vez te lo he contado, que tienen los ciclos que están muy relacionados con el halving, las que tienes ahí momentos más o menos, digamos, de esto típico de es como 3 años alcista y un año súper bajista, ¿vale? Teniendo en cuenta la volatilidad que tiene bueno, que centrémonos en Bitcoin, pero bueno, sería prácticamente con todo el ecosistema. Y fíjate que esa propia volatilidad, esa propia, ¿cómo se llama?, estacionalidad nos dice que ahora mismo el mercado estaría muerto, entre comillas, o no tendría un movimiento significado, o sea, interesante hasta finales de octubre. O sea, es que parece que efectivamente el oro clásico sí está de moda según las estadísticas y el nuevo oro digital, entre muchas comillas, que eso lo podemos discutir en otro momento, pero no, el nuevo oro digital, teórico, según las estadísticas, está más tranquilo en verano. Es esto, ¿no? Lo que hablamos. A ver, no te puedes fiar, lo que te decía antes, no te puedes fiar al 100%, pero la historia, aunque no se repita, rima, como se suele decir. Entonces, ¿es una buena estrategia para 2025? Nunca lo podemos saber. Nunca lo podemos saber, claro. Pero ¿va a ser una buena estrategia para dentro de, o sea, que si lo repito, dentro de 5 años? Seguramente sí lo sea. A ver, yo me acuerdo también, y esto ya me estoy tirando a hace más años, y te estoy diciendo antes incluso, pues cuando teníamos todavía la relación Sensei-Padawan, o sea, todavía te he tirado yo contigo de esas consultorías de hace muchos años y demás. Madre mía, qué pelos. El pelo está alcista, chicos. Si el pelo está alcista, es que vamos a tener un buen agosto. Te decía que la estacionalidad no la teníamos tan en cuenta. Bien, es cierto, ahora que precisamente vas a sacar la bolsa evidente y están los ciclos de Kondratiev y todo lo que tú quieras, y que efectivamente el ser humano nos encanta hacer los mismos errores, aunque de diferentes maneras. Y ahora mismo estamos con lo mismo. Pero es curioso que yo por lo menos no le daba tanta importancia y ahora sí. Pero simplemente, a ver, la estacionalidad a mí me parece muy interesante y me parece muy potente, pero es igual que si podemos utilizar un MACD. Por ejemplo, nosotros tenemos sistemas con MACD, tenemos sistemas con Poco. Con Copoc yo utilizo últimamente mucho los canales de Kellner. Es un martillo más o un destornillador más o una llave Allen más dentro del, pues eso, de esta caja de herramientas que suelen ser los sistemas o el conjunto de sistemas que nos gusta utilizar a la gente como solemos invertir nosotros, ¿sabes? Más algorítmica, quant, llámalo como quieras. Vale, llámalo como quieras. Sí, no, está claro. Sí. A ver, los ciclos existen. Lo único que es verdad que lo que hay que ver es si ese ciclo va cambiando, sobre todo la longitud del ciclo, ¿no? Porque la economía es cíclica, el factor dinero, la liquidez es cíclica, ya has comentado la bolsa evidente, la inflación es cíclica o ha sido cíclica. Ahora ya es inflación o mucha inflación, ¿no? Antes era inflación-deflación, ¿no? Inventaron los bancos centrales, han invento, y entonces, claro, ahora es inflación o mucha inflación, ¿no? Entonces, digamos que te has cargado un poco la parte baja de la sinusoide, ¿no? Ahora ya es una sinusoide, pero con una pendiente, ¿no? Cada vez más hacia arriba. Lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar eso que existe en el dinero, en la liquidez existe eso, ¿vale? Entonces, bueno, lo que a la hora de plantar, pues eso, trigo, pues se planta en unas estaciones determinadas, se recoge en unas estaciones determinadas, pues es que incluso, aunque nos parezca surrealista, es que en el dinero, el Banco Central, que es el que planta al final el dinero, bueno, le pone un cero y ya está, pero hasta el Banco Central sabe cuándo tiene que hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es curioso. Entonces, nosotros, o sea, no, al margen de por qué lo hacen así, nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar y ver, eso es, el ciclo, cuándo se produce, cada cuándo se produce y sobre todo si varía. Porque esto, pero en todos los sistemas le pasa. Es decir, hay sistemas muy buenos, muy robustos, otros no tan buenos, pero
los sistemas van evolucionando, las estrategias van evolucionando porque Sí, el decay, o sea, el mercado cambia, las condiciones cambian, tienes que ajustarte. Claro, pero es lo que digo, ¿no? Que al final también la estacionalidad existe y además es una herramienta complementaria, porque me gusta lo que has dicho. Claro, si luego tú a esa estacionalidad, pues dices, hombre, pero es que el oro además es que tiene una tendencia alcista. Es que además está haciendo nuevos máximos anuales. Y dices, hombre, es que al final, claro, es que no puede ser de otra manera. Si es que ahora en la fase de contracción en la que estamos, viene el verano, es una fase inflacionista, pues ¿qué tienes que hacer? Pues al final irte a activos que, digamos, que se aprovechan de esa inflación. El oro, vale. ¿Cuándo va a ser el mejor momento para invertir en oro? Pues ahí es cuando dices, bueno, ya sé qué activo tengo que llevar, pues luego encima le aplico la estacionalidad, ya está. Pues, oye, tendencia, fortaleza, estacionalidad. Parece Sí, un plan. para tener una watchlist, o sea, sirve mucho, por ejemplo, o sea, yo cuando hablo mucho de Bitcoin y la gente no se quiere meter en temas algorítmicos y me dicen simplemente dame 4 pistas. Pues me pasa, muchas de las gráficas que utilizo están, pues te iba a decir traspapeladas, no están, bueno, trasladadas del TradFi, o sea, del mundo tradicional hacia Bitcoin o hacia incluso DeFi o otras cosas más nuevas. Y es que es eso, vale, o sea, te están saliendo, hay una serie de tipos de activos, o hay una serie de empresas o tal, que tradicionalmente, o sea, por circunstancias se calientan o ya está más calentita, efectivamente. El oro, pues bueno, el oro a lo mejor no te interesa en cierto momento, pero coño, si lo juntas con, yo qué sé, alguna ruptura, ¿sabes? Que te buscas, yo qué sé, alguna cosita, esperas, yo que sé, un Donchan para esperar a que rompa. O estás buscando algún apoyo ideal, por ejemplo, lo que tú tienes de apoyo ideal. O sea, vas poniendo más y más y más y más y más ladrillos, pues al final se te acaba poniendo un rascacielos que dices, madre mía, es que la evidencia... Cuidado que La no se evidencia. caiga. Claro, cuidado que no se caiga tampoco. O sea, es que como Sí, pongan muchos ladrillos, al final ya el arquitecto ya no entiende. pero por eso los cimientos tienen que ser buenos. Exacto. No solo los cimientos, sino, es decir, hablo ya un poco de tampoco complicar mucho el sistema, ¿no? La estrategia. Es decir, oye, tenemos unos ciclos que funcionan. Perfecto. Si es que solo con eso ya es suficiente. Sí. ¿Vale? Lo que pasa es que, hombre, que luego queremos algo más que comprar el día Justo. uno. La prisa es que, por eso te digo, o sea, el saber que ya, aunque ya es, incluso es una cosa, mira, eso lo podemos hablar en otro momento, que por lo menos la sabiduría popular media, por lo menos en Twitter, o sea, yo he visto que cada vez es mejor. Efectivamente, estás viendo que oro y Bitcoin están son activos muy calientes, muy, muy, muy calientes, aparte de las 7 magníficas y lo que tú quieras. Entonces, ya con estar ahí, oye, que a lo mejor te pilla un retroceso y así un poco puñeta o empiezas un poco mal. A lo mejor el timing es malo, pero ya estando ahí ya tienes muchas posibilidades de que la rentabilidad sea interesante. Y ahí la estacionalidad ayuda. Como digo, no es la única parte de nuestra caja de herramientas, no es el destornillador mágico que te va a resolver todo, como el de Romper Ralph, no sé si te acuerdas, el de Romper Ralph este que mete martillazos y de repente arregla todo, pero desde luego es interesante, sin duda. Sí, por eso, pero bueno, luego ya, a ver, entiendo que cada estrategia pues ya, a ver, pues se adapta, o cada uno nos adaptamos, ¿no? Escogemos la estrategia que queremos y ya está. Si luego eso, insisto, que es lo difícil o lo fácil que cada uno quiere hacerlo, ¿vale? Pero al menos hay que conocer de la existencia de los ciclos, ¿vale? Hay que conocerlos, que luego ya cómo aprovecharlos, pues ya entra, ¿no? Un poco dentro de lo que es el quant y todo esto, ¿bien? O bueno, la programación incluso, que, a ver, pues lo mismo, suena muy difícil. Cuando hablamos de programación ya, Dios mío, pues en realidad es bastante fácil. Tenemos páginas ya en internet que nos dicen la estacionalidad de cada activo. Pues mira, si ya nos lo ponen fácil, ya está. Lo único que luego es verdad, el autosabotaje que nos hacemos cada uno, pues a la hora de, no, voy a usar esto y al mes cambio otra cosa y al mes y otra cosa y así, ¿no? Entonces al final, pues claro, no te quedas con nada, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra cosa que también es para hablarlo, pero bueno, está bien conocer, como digo, unas estrategias que es eso, estacionalidad, y cómo aplicarla ahora que viene, pues eso, bueno, que viene el verano, ¿no? Ahora que estamos en verano, pues Joder, y tanto. claro, sí, ya se nota, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy, muy interesante y de hecho da
mucho para Sí, ya hablaremos, no te preocupes. Si esto va gustando, lo he dicho, dejadnos like y todo este tipo de cosas y suscribiros. Esto se va, no sé dónde, no sé en qué canal vamos a subir esta primera edición, pero bueno, se irá subiendo una vez en el canal de Javi y otra vez en el mío. Pero bueno, ya sabéis. Hay una cosa que me parece curiosa, hemos hablado de un montón de cosas y no hemos tocado todavía los bonos, ¿vale? Entonces me gustaría enganchar, por tu culpa, me enamoré de los bonos flotantes. Vale. La verdad es que es un tipo de activo que me encanta porque yo antes era más de, oye, liquidez, liquidez y fuera, pero oye, desde que descubrí los, y bueno, renta fija la concebía más, pues sí, a ver, conocía los T-bills, conocía pues otros tipos de bonos corporativos y los bonos gubernamentales de mucho más tiempo, pero yo fue descubrir los flotantes y más de, primero empezamos con FLOT, el famoso FLOT y después el FLOA. Sí. FLOA es un ETF de flotante bastante interesante, chicos. Por lo menos echarle un ojo. Nada de esto, recuerdo, es recomendación de inversión. Simplemente estamos dos frikis de la inversión, estamos hablando de diferentes cosas. Pero bueno, enganchando un poco. En toda la estacionalidad no os toca nada de los bonos. Me gustaría hablar de los bonos flotantes y me gustaría comentar cómo de interesantes son los bonos flotantes ahora y cómo hubiesen podido ser cuando ocurrió el crash de la renta fija en el 22. Crash. Crash, bueno, sí, claro. Crash depende, ¿no? De qué activo. El bajón que hubo, esa pérdida 30% que hubo, una cosa así, creo que fue. Claro, pues lo que pasa es que hay que conocer, cuando nos pensamos que la renta fija no tiene riesgo, estamos muy equivocados. Como es fija. Eso de fija es sinónimo de uno se va a mover, ¿no? Efectivamente, esto la gente no lo tiene claro. Y chicos, renta fija es que sabes cuánto vas a ganar o cuánto te van a dar, que normalmente es el cupón, ¿vale? Por eso se llama renta fija, no quiere decir, y normalmente esto está asociada con perfiles o con instrumentos de menor riesgo, pero eso no quiere decir que no tenga riesgo y que el riesgo no sea alto. ¿Vale? Y renta variable es porque no puedes controlar, aunque tengas dividendos, no puedes controlar cuánto vas a recibir. Sí, pero al final la renta fija también tiene su precio, va variando o oscilando ese precio en función de la rentabilidad que ofrece, del vencimiento que tiene, todo el tema de las duraciones, cómo le afecta una variación de tipos de interés al precio. O sea, hay cosas, cuando te metes yo me pensaba que era una cosa mucho más fácil, pero cuando te metes en el mundo de la renta fija, madre mía, anda que no hay cosas. Y resulta que te enteras, ¿no? De repente dices, joder, pero efectivamente, si yo pensaba que esto era un bono pues te metes a un bono a 10 años, ya está, una obligación del Estado te va pagando un 5%, bueno, eso era antes, claro, un 5%, no sé, todos los años, ¿no? Y ya está, y te vas a vencimiento y tú has cobrado eso y ya está. Bueno, pues que luego resulta que a medida que va variando la inflación, los tipos de interés, lo que dice el gobernador del Banco Central de turno, ¿vale? Pues resulta que el precio de eso, variaba y variaba mucho. Y variaba mucho más cuando esos vencimientos, claro, yo decía, esto a 20 años, a 30 años, y veías, ¿no? Unas variaciones, fíjate, 2022, muy bien comentado, bonos de esos apalancados de más de 20 años, una caída de un 50%. El TLT, sí, el TLT se metió un ostión, pero guapo. Dices, vaya, pues esto guapo. va a resultar que eso de que no tiene riesgo, bueno, claro, no tiene riesgo si te lo quedas a infinito. Pero es que no es así. No es así porque además un ETF, el TLT, precisamente, no los va reponiendo. Yo ahí no tengo control. O sea, es decir, si yo me meto en un bono a 20 años y digo, mira, me han endiñado un 50%, si tú te quedas esos 20 años, al final lo vas a perder si paga. O sea, al final, claro, si no entra en default y todas esas historias, ¿no? Si el bono va pagándote, al final ya está. La promesa de pago está cumplida. Te ha ido pagando tus cupones y al final te devuelven el principal. Ya está, perfecto. Oye, pues entonces, eso que dices de que varía el precio, pero claro, ya, pues te tienes que quedar 20 años, amigo. ¿Vale? Entonces, claro, ahí, bueno, es cuando te das cuenta de, ostras, hay bonos y bonos. ¿Vale? Entonces, los flotantes, da la casualidad, flotantes junto con los cubiertos por inflación, que son las TIPS, son los que se deben de usar, bueno, los de muy corto plazo, ultra corto plazo, son los que se deben de usar en un entorno inflacionista, que es el que vamos si no estamos ya, ¿vale? A eso vamos, es decir, puede haber episodios en los que bajen los tipos de interés, otras estén, pero eso al final es una ilusión, porque no olvidemos que esto, insisto, con el ciclo. Bien, el ciclo, cuando
estamos en la primavera de Kondratiev, cuando entre el verano, 2026, 2027, no lo sé. Todo no es, das a un botón, club, ya está. Ahora sale el sol de otra manera, estamos en verano. No, esto es un paso que se toma su tiempo. Y puede haber intermedios en los que los tipos de interés pues bajen, pero no va a ser lo normal, porque la inflación se va a ver, ¿no? Al final, el ciclo ahora es hacia arriba, una inflación alta, y por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que entonces tendré que buscar precisamente alternativas. Si no son de muy corto plazo, pues son bonos a 3 meses, a 1 o 3 años, no más, porque la subida de tipos de interés le afectan al precio. ¿Vale? Hasta tres ya veo bastante, ¿eh? A 3 Pero bueno, y 3 ya te afecta. Es decir, sí, por eso. no te va a bajar un 50% como el TLT, pero igual te baja un 15, un 12. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, también es cierto, te baja el precio, pero bueno, si te paga un 3,5, un 4, lo que sea, bueno, también se puede compensar, ¿no? Eso. Pero no es como el otro de vencimiento muy largo, que es que ahí sí que te crujen de verdad. Claro, ahí tienes que ya tirarte, pues, muchos años más, ¿no? Para recuperar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, una floating rate lo que hace es garantizarte, si te da un mínimo, por ejemplo, un 0,50 más para que lo entendamos, ¿vale? En Estados Unidos es de otra manera, pero aquí sería más Euribor, por ejemplo. ¿El Euribor qué es? Pues es eso de las hipotecas, ¿no? Es un a 3 meses, una deuda, ¿no? Si no recuerdo mal, a 3 meses, que lo fija el Banco Central, ¿no? Y dice, bueno, pues ahora el Euribor es, además va variando cada día, 2,3. Bueno, pues entonces, ¿qué te va a pagar la floating rate? La base, 0,50, 0,20, 0,30, lo que sea, ¿vale? Más ese, digamos, tipo de interés de muy corto plazo. Entonces, claro, aquí la única manera que tienes de perder es que ese tipo de interés valga negativo. O que reviente el país. Ha ocurrido. Bueno, sí, claro, que si revienta el país, entonces ya ni la de los 20 años te la pagan. Claro. O sea, que al final, si explota todo, explota para todos. ¿Vale? No para los listos que intentan ahí. No, no, explota para todos. Bueno, entonces, claro, tipos de interés negativos hemos visto en Alemania, en Suiza y en alguno más. ¿Vale? Hemos visto tipos de interés, pero claro, eso ya era cuando, pues eso, digamos que les interesaba, claro, pues eso, ¿no? Que el dinero fuera muy barato para otra vez que las inversiones volvieran y todo esto. Entonces, claro, eso fue 2012, 2013 cuando salió Draghi, una cosa así, fue la crisis del euro, cuando dijo Draghi que iba a hacer lo que fuera por salvar el euro. ¿Me suena? El Whatever It Takes, eso fue en 2011. Tenía yo una hipoteca ahí recién. Esa la conozco. Entonces, claro, ¿qué pasa? Dice whatever it takes, pues ala, venga. La toma por saco. Y el mercado se lo cree, pues ya está, estupendo. Mira, el hombre que salvó la economía europea, pues nada, pues ok, si esto al final, aunque parezca mentira, es un poco, o sea, esto es un sistema que está sustentado en la confianza y ya está. Y entonces, bueno, pues nosotros confiamos en que los euros que cobramos valen algo, bueno, valen porque nos sirven para pagar y comprar cosas. Entonces, pues ya está. Pues mientras eso siga siendo así, whatever it takes. O sea, es decir, sirve. Mientras el ciclo de deuda refinanciando deuda, claro, junto con la confianza, sí, o sea, mientras Estados Unidos siga pagando, así estamos con la deuda que estamos. Cuando ya genera alguna deuda, pues se va el capitalismo a tomar por saco. Bueno, por eso, bueno, entonces... es otra cosa. Nada, pero eso es otra cosa, sí. Entonces, por eso digo que al final las floating, el único entorno en el que pueden llegar a perder dinero o no ganarlo es un entorno de tipos bajos. A ver, a las TIP le pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que la TIP, digamos que es algo, es decir, lo que hace es actualizar el principal, ¿vale? Lo que tú prestas al Estado, porque eso es el deuda del Estado, te actualiza el principal en función de la inflación oficial. Que no juega esto también, inflación oficial, bueno, vale. Entonces, son mecanismos diferentes para compensar algo similar. Es decir, una subida de la inflación, te lo voy a compensar con la TIP, pero a la vez yo voy a compensar los tipos de interés, los voy a subir para combatir esa inflación. Sí, para suavizar, ¿no? Básicamente para suavizar los cambios. Entonces, son dos instrumentos que de maneras diferentes, digamos, capturan un poco ese movimiento. Porque claro, cuando tú tienes una deuda de muy corto plazo, ¿sabes qué pasa? Que cuando compras el nuevo bono, pasan 3 meses, te compras otro bono, te paga más.
Entonces, claro, ahí tienes una ventaja porque estás, digamos, cada vez que suben los tipos, cada vez te paga más. ¿Vale? Por eso no le afecta el precio. Por eso, cuando luego tú haces un gráfico, pues eso, por ejemplo, de estas floating rate, lo haces en StockChart, mira, te lo voy a enseñar, lo tengo por aquí. Sí, normalmente, a ver, yo siempre he seguido por lo menos Float y Flow y normalmente pues eso es lo típico que cae al final de mes, pero eso es como una pendiente hacia arriba Bueno, o hacia abajo en función de eso que muy estás suave. diciendo, escucha, Javi, eso que Mm. estás diciendo es cuando le quitas el dividendo. ¿Sabes qué pasa? Sí, ¿Sabes que lo que hace estos charts te lo pone? lo Te, ajusta, te lo ajusta, sí, te lo lo ajusta. suma el dividendo, ¿vale? Entonces, lo que ves aquí al Sí, final es un eso es. total return. Si Ujú. no, verías lo que dices tú, de al final, pues eso, son sierras, y claro, Eso es la curva suavizada con dividendos, sí, pero efectivamente, ¿cómo se nota? Oh, joder, abril, madre mía, el señor Trump. bueno, este es el día de la liberación, no sé exactamente de qué nos estaba liberando Trump, pero sí, efectivamente. De nuestro dinero nos estaba liberando. Sí. Bueno, el caso es Mm. en una floating rate, esto lo hemos visto muchas veces, ¿eh? Se dan oportunidades de este estilo. Es decir, de repente el mercado no le gusta nada y ves precios, claro, esto es una caída, o sea, no sé, esto que parece una ruina, una caída del 2%, 2,5%. Joder, Claro, pero es que es un montón, es que estás pasando de llevarte, yo qué sé, un cuatro en dólares a un 7, simplemente por tener liquidez. Es como si fuera, ¿sabes? Un depósito, o sea, es un depósito de estos, de los Revolut, de este tipo de cosas, pero mejorado, ¿sabes? entonces tú fíjate lo interesante de esto. Claro, cuando a mí me dicen, yo es que lo tengo en la cuenta nómina de no sé qué historia, un 2%. ¡Jo, qué suerte tengo! Yo digo, madre mía, pero si esto, ¿sabes cuánto paga al año? Las floating rate estarán en torno a, y eso que había bajado, ¿eh? Que antes estaban por un 5%. Floa me paga un 5,2 Bueno, lo que pasa es en que el esto último año. es En un el año. último año, no es year to date, Es un año. es el último año, ¿vale? Efectivamente. O sea, los últimos Probablemente 12 meses. ya es Seguramente será un 4,4, un 4,3, una algo cosa así. así. Pero Mm. que por eso digo que al final ves estas alternativas. Claro, aquí te tienes que comer pues estas variaciones, ¿vale? Que puede haber en un día. Pues sí, igual te comes un 1%. Vale, es que la cuenta nominal no, claro, no me hace perder, ¿no? Ya, ya, pero es que eso te paga un 2% y eso te paga un 4%. Si es que, y es lo mismo prácticamente, Es un porque garantizado, o sea, me acuerdo hace unos años que estaban tan de moda los fondos garantizados, pues esto es como un garantizado, lo único que te lo han recubierto de esto, de un pago diario pues al porcentaje que tienen ahora. O sea, si los tipos de interés bajan, ese 2,2 será un 1,8, un 1,9, lo que sea. claro, el backward, bueno, el respaldo de esto, claro, también es verdad que es la garantía del Estado, ¿no? Entonces, claro, Ujú. hablamos un poco de lo mismo. Si el Sí. Estado se va a la porra, pues entonces, pero no se va a ir, lo que hace es subir los impuestos y ya está. Entonces, eso no hay problema. Entonces, por eso, cuando descubres esto, y si nos vamos a la tip, más o menos es lo mismo, ¿eh? Mira, voy a poner aquí la tip. O sea, hablamos al final de rentabilidades. Y ojo que también hay ese tip, de corto plazo. Lo que pasa es que aquí, bueno, aquí ya sí que influye más el tipo de interés, porque la TIP, yo creo que este tiene un vencimiento medio, yo creo que rondará el 5 años, esto hay que verlo, pero luego tenemos la S-TIP, que es la de corto plazo, que a lo mejor es quizás la más apropiada, ¿no? Sí, esta está mucho más suavizada. Esta ya se parece más a, bueno, Mm. pues bueno, a lo que debería ser, ¿no? Una comparación al final. O sea que, bueno, como digo, son activos, pues eso, de renta fija que vas descubriendo, porque eso es, no toda la renta fija es igual, ni de broma, ¿vale? Para nada. Y sobre todo la diferencia reside en cómo se toma una subida de inflación o de tipos de interés o expectativas, porque al final luego esto son expectativas, claro, o que Trump diga una cosa y, en fin, lo que ya hemos visto, ¿no? Pero esto es mucho más interesante que al final hay un monetario, pues rondará ahora, será un 2,5, 3, bueno, en USA un poquito más, que tenemos efecto de Mm. divisa, pero sí, pero al final, por el mismo, prácticamente, por el mismo riesgo, no es el mismo, es un pelín más, ¿vale? Una Floet tiene una TIP, tiene un poquitín más de riesgo porque, bueno, a lo mejor pues es el Estado, no es un investment grade, no es bueno, sí es un investment grade, pero no es un triple A lo mejor de una empresa archi conocida, ¿vale? Pero si es que
obtienes rentabilidades del orden del doble por un pelín más de riesgo. Lo que pasa es que, bueno, te das un activo que ya tienes que conocer, que a ver cómo se negocia esto, que está en dólares, entonces me tengo que buscar el equivalente o el que lo cubra. O sea, bueno, luego hay que trabajárselo, pero bueno, descubrí esto todo a raíz de, efectivamente, de escribir, de investigar cositas para la base evidente, pues ahí está la cosa. Y luego, bueno, que lo pones en práctica y dices, joder, si es que esto funciona. Si es que... O sea, y es una alternativa a liquidez cojonuda y sobre, pues eso, la verdad es que está muy bien, está muy bien. O sea, yo en este caso soy un poco más de fan de los floating, pero por el contexto macro en el que estamos, no es por otra cosa. Si llegado el momento, efectivamente, como tú dices, muta, que las tips están un poquito más interesantes, pues se cambiará sin problemas. Y lo que más me mola es que hace unos años hubiese sido una puñeta poder tener esto, pero ahora hay unas cuantas emisoras con no sé cuántos ETFs y con suficiente liquidez como para poder sí, manejar estas cosas. Y ya te lo empaquetan y te lo hacen y, o sea, si es que es muy fácil. O sea, que no... Y aquí no creo, vamos, no te la pueden colar, porque aquí puedes ver lo que tiene, ¿no? Cada ETF y en qué bonos se invierte, en qué tipo de bonos, qué vencimiento tiene el bono. O sea, que luego te vas a Morningstar, por ejemplo, o cualquiera de estas y ves exactamente dónde están metidos. Y dices, claro, pues es que, ¿cómo va a bajar esto si lo que tiene al final es todo deuda de alta calidad y sobre todo el tipo de deuda, ¿no?, en la que invierte? Pues si es floating, ya sabes de qué va la historia. A partir de ahora, después de ver este vídeo, pues ya sabes que, mira, pues es un mínimo 0,50, ¿no? Más luego un interbancario, una referencia, que al final es el mercado. No, lo bueno que tiene la ventaja frente a la TIB es eso, no es una inflación que depende del gobierno de turno, de la agencia de estadística de no sé quién, que no sé de quién dependerá. Bueno, suelen ser independientes, pero bueno, ya no sé, ya últimamente, en fin, cualquiera sabe, pero por eso quizás la Flatten es un poquitín más, para mí, iba a decir fiable, todo es, a ver, al final de estas cosas son fiables, pero que va un poco más a la base, ¿no? Un interbancario, un tipo interbancario o de muy corto plazo, al final está ahí en mercado, todos los días va variando. Una inflación se publica cada X meses y lo que digo, depende también un poco de quién la publique. O sea, por eso me parece más limpio quizás, efectivamente, una floating rate, una FRN se llaman. Son estas las que van cambiando, ¿no? De tasa. esas. Pues nada, chicos, ya nos tenemos que ir, nos hemos terminado el café y tenemos que hacer otras cositas, pero me ha encantado la primera toma de contacto, espero que a vosotros os guste. El siguiente episodio, pues lo dicho, todavía no sabemos dónde va a ir, pero bueno, el siguiente, si este se va al canal de Javi, pues el siguiente episodio irá al mío y viceversa. Y sobre todo, pues eso, nos interesa mucho saber cómo nosotros hemos estado bastante cómodos, pero saber que os gusta el formato, nos gusta, otros temas que podéis ser, pues os gustaría, ¿cómo se llama?, consultarnos, ¿ok? No va a ser formato consultorio, o sea, importante, o sea, no esperéis que, oye, mírame cómo va Santander. No va el rollo, o sea, ten en cuenta que es entre dos colegas hablando, entonces si hay algún tema en general que queréis que hablemos, vale, pero no vamos a estar aquí analizando como un consultorio habitual, ¿vale? Y poco más, agradecer a Javi como siempre. Te veo en el siguiente café. Sí, hombre. Y... va a haber que hacer un café más largo, ¿eh? Que ha estado interesante, ¿eh? Por eso, pero que te lo terminas rápido. Sí, sí. Y espero que la próxima vez vosotros y vosotras estéis con nosotros en este café y los siguientes. Así que, bueno, nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os guste. Like, subscribe y todo ese tipo de cosas. Y hasta la próxima. Adiós.